En los últimos 5 años murieron 3.024 peatones en accidentes de tránsito. Esa es una de las conclusiones del último estudio realizado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, un sondeo que además apunta a la imprudencia de conductores y peatones como principales causas de accidentabilidad. Vamos a conversar más al respecto para tomar conciencia también. Nos acompaña aquí en CNN Chile la secretaria ejecutiva de la CONACET, Francisca Yáñez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Son preocupantes las cifras que entregan respecto a el comportamiento de los peatones? Hoy, Macarena, sí, es muy preocupante y además yo creo que como país nos debería preocupar más, porque aquí cuando hablamos de los peatones no hablamos de un segmento de la población, estamos hablando del 100% de los chilenos. Claro. Quizás los que tienen auto, los que se van en bicicleta o los que se van en transporte público no se sienten peatones, pero nosotros les aseguramos que todos somos peatones en algún momento del día. Quizás no grandes caminatas, pero quizás hay que cruzar una calle, quizás hay que ir a comprar a la esquina de casa, pero todos en algún momento del día somos peatones y es por eso entonces que estas cifras que nos hablan de que 4 de cada 10 personas que fallecen por un accidente de tránsito en nuestras calles y carreteras son peatones, nos preocupan tanto y es por eso que entonces hoy día hemos comenzado una campaña que va dirigida justamente a ellos, a los peatones. Tradicionalmente nos habíamos preocupado mucho más de los conductores, pero hoy día estamos incluyendo a todos los chilenos, a los peatones. Francisca, cuando hablas, ¿cierto?, de este estudio que da cuenta de que 4 de cada 10, ¿cierto?, son peatones y muchas veces de la imprudencia de los peatones, tú decías que la mayoría de las campañas apuntan a los conductores, pero bueno, hay que también poner el ojo en lo que ocurre con los peatones. ¿Cuáles son las imprudencias? Las principales imprudencias que llevan a accidentes que pueden ser incluso fatales. Oye, hay imprudencias de diverso tipo. Hay, por ejemplo, consumo de alcohol por parte de los peatones. También hay cruce de las carreteras. Muchas personas no respetan las pasarelas y cruzan corriendo las carreteras. Por otro lado, también hay veces que no se respetan los semáforos peatonales. Es decir, estamos hablando de una cultura vial de los peatones en la cual estamos un poco al debe. Pero ¿por qué? Y esto es una reflexión que me gustaría hacer. ¿Por qué los peatones son los que más sufren en un accidente de tránsito? Porque cuando nosotros vamos viajando al interior de un automóvil, al interior de un bus, ¿quién nos protege ante un accidente de tránsito? Es la carrocería del vehículo. Cuando estamos hablando de peatones, la carrocería del vehículo es el propio cuerpo del peatón. Por tanto, la exposición al riesgo a estos accidentes fatales es mucho mayor cuando somos peatones. Y por otro lado, Macarena, muchas veces somos menos conscientes. Caminar es un acto prácticamente automático, poco consciente, no vamos pensando en la importancia que tiene ir caminando de manera segura por las calles. Y es por eso entonces que estas campañas de educación vial, más la educación vial que estamos dando en los colegios, quiere cambiar un poco esa cultura vial de los chilenos, que no tomamos conciencia que cuando somos peatones también tenemos una serie de reglas que hay que cumplir en las calles. Claro, y reglas que muchas veces no cumplimos. Tú hablabas, ¿cierto? Y bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la intensidad en las campañas para poder evitar el consumo de alcohol cuando una persona va a conducir. Pero no se nos ha dicho que también el peatón que va y camina bajo la influencia del alcohol también corre riesgos. Uy, sí, eso es un gran desafío. Nos parece que cuando hablamos de seguridad vial y de prevención de accidentes de tránsito en las calles y carreteras, no hay una medida que va a solucionar todos los problemas. La ley de tolerancia cero, la ley Emilia han venido a contribuir a mejorar la conducta de los conductores, pero no hay que dejar de lado a los conductores, pero ahora tenemos un gran desafío de convencer a los peatones que además de tener derechos en las calles también tienen deberes. Y es por eso entonces que esta campaña apunta a ellos, a decir, tenemos que ser más responsables. Y ya les decía anteriormente, un peatón es el usuario más sensible de las calles y carreteras. Cuando hay un peatón involucrado en un accidente de tránsito, generalmente los resultados son o muy graves o incluso la muerte. Por eso queremos cuidarlos especialmente a ellos. Francisca, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es este autocuidado? ¿En qué se traduce en términos prácticos? Me parece que de pronto lo obvio, pero uno no lo respeta porque ve el semáforo en rojo y dice, bueno, tengo que esperar y no veo que venga ningún auto, pero eso es parte de una cultura que nosotros tenemos que tener como peatones. ¿Cuáles son las reglas, por muy evidentes que sean? Macarena, el desafío es de largo plazo. Estamos hablando de un cambio cultural y de educación. Las campañas van a ayudar en los medios de comunicación masivos como el que lanzamos hoy, pero nosotros estamos apuntando a más largo plazo a educación vial en los colegios, cosa que los niños hoy día que van a ser también peatones y que caminan con sus padres por las calles y carreteras tengan una actitud mucho más segura como peatones cuando están caminando. Pero por otro lado estamos trabajando también fuertemente en el control de la velocidad. La velocidad es el factor que más incide en los resultados de muerte de un peatón.
un ejemplo muy concreto, Macarena, un atropello a 30 kilómetros por hora, 1 de cada 10 peatones solamente fallece, pero un atropello a 60 kilómetros por hora, todos los peatones prácticamente fallecen. Así que estamos hablando que la velocidad es uno de los factores más importantes y por eso cuando hablamos de los peatones tenemos que hablarle a los peatones, pero también a los conductores, quienes tienen que tener más respeto por los peatones y por los ciclistas que también están transitando en calle y carretera. Claro, y que más que nunca buscar un espacio en la ciudad, ¿cierto?, para poder desplazarse, y lo importante y el desafío, ¿cierto?, es que todos podamos convivir de forma armónica. Hay cosas que son claves. Hoy día caminar, ¿cierto?, con música pareciera hacer más entretenida la caminata. ¿Es un riesgo? Uy, es un riesgo porque nos distrae, claro. Nos tiene como un poco aislados, vamos nosotros con nuestra música, quizás disfrutando de nuestra música favorita, pero no vamos pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es por eso entonces, y especialmente esto pasa con los jóvenes, de hecho nuestro estudio muestra que el 80% de quienes mueren como peatón son hombres. Los hombres tienden a ser más osados, a correr la calle, a cruzar la calle corriendo, a ir con los audífonos o respondiéndoles a los amigos en WhatsApp. Por tanto, son actitudes que nosotros tenemos que aprender, no podemos hacer cuando estamos caminando por las calles y carreteras. Claro, y el estudio que ustedes realizan indica, ¿cierto?, que son la mayoría de los hombres, pero además entre 46 y 63 años de edad, la mayoría de ellos. ¿Eso tiene alguna razón estudiada? Sí, probablemente en ese segmento hay más personas que caminan, que además toman transporte público, pero además es un segmento que es un poco más frágil. Estamos hablando que es el comienzo de la tercera edad, en el cual la gente puede ser un poco más frágil en cuanto al cuerpo, y por eso los fallecimientos se concentran más en esa edad. En cuanto a los lesionados, víctimas de atropello, se concentran más en chicos jóvenes de 20, 30 años, que probablemente no mueran, pero resultan gravemente heridos. Y eso también genera un gran dolor. Pensemos lo que es un atropello con resultado de discapacidad. Eso también tiene un efecto muy grande en las personas y también en las familias de los afectados. Por tanto, el llamado es a todos los peatones. Hay que tener precaución y responsabilidad y además cumplir las leyes. Las leyes no son solamente para los conductores, también para los peatones. Claro, nosotros nos comparamos con los países de la OCDE, ¿cierto? Y en ese ranking, y es precisamente lo que miramos, donde nos comparamos, y en ese lugar es donde tenemos esta cifra que no nos ubica bien en el ranking, precisamente en comparación con otros países que sí han logrado esta educación bien. Macarena, los países de la OCDE en promedio tienen un 20% de fallecidos por accidente de tránsito que son peatones, y en Chile casi el 40%. Es decir, nosotros doblamos esa cifra. Se debe por varios factores, también tiene que ver con factores culturales o climáticos. En los países de la OCDE la tasa de motorización, es decir, la cantidad de vehículos por habitante es mayor. Pero también son ciudades más amigables con los peatones. Por ejemplo, en París, hay zonas 30 kilómetros por hora en el 70% de las vías urbanas, de las vías donde las personas residen. Entonces estamos hablando de que ellos tienen calles y carreteras mucho más agradables con el peatón, y ese es también un desafío que estamos abordando hoy día nosotros en conjunto a los municipios. Bien, pues nos quedamos atentos entonces a esta campaña que va apuntada específicamente, ¿cierto?, a los escolares para que el día de mañana no sean víctimas de estos accidentes, pero tú lo decías al inicio, peatones somos todos. En algún momento del día todos somos peatones. Todos somos peatones. Gracias por acompañarnos, Francisca, que estés bien. Gracias.